sabía que en algún momento de este tiempo me ibas a preguntar esta pregunta, válida la redundancia, y quisiera respondértela desde dos perspectivas diferentes. Primero, desde la perspectiva desde la mayor erudición. Uno de los grandes escritores acerca de este tema, el doctor Haddon Robinson, define la predicación expositiva como la comunicación de un concepto bíblico, la comunicación de un concepto bíblico derivado de y transmitido por medio de un estudio histórico, gramatical y literario de cierto pasaje en su contexto, que el Espíritu Santo aplica primero a la vida del predicador y luego a través de a su audiencia contemporánea. Y obviamente detrás de esta magna definición hay múltiples criterios que podemos evaluar por separado. Sin embargo, para conocimiento de nuestra audiencia esta noche, quisiera ofrecer una definición bien práctica y bien entendible para todos. Y es que la predicación expositiva es el resultado, diría yo, de la implementación de los principios exegéticos y hermenéuticos correctos. La predicación expositiva es el resultado de implementar correctamente una exégesis que resulta de los principios hermenéuticos correctos. Y nosotros sabemos, obviamente, que detrás de estos principios, el que prolifera, el que podemos resaltar por encima de todos es el método histórico, gramatical, literario, que interpreta el pasaje de las Escrituras, cualquier pasaje de las Escrituras, en su contexto. De manera que predicación expositiva tiene que ver con la comunicación del significado de la palabra de Dios, que es extraído a través de la exégesis correcta del texto bíblico. Y hermanos, esto prácticamente viene siendo es el mayor tabú en muchas de nuestras iglesias en la actualidad, porque la mayoría de las predicaciones que hoy escuchamos no son el resultado de la exégesis correcta, y por lo tanto no podemos llamar a lo que vemos hoy en la actualidad predicación expositiva en muchos de los casos. Correcto, mi hermano Leo, que ciertamente hay unos principios a seguir. La exégesis es la aplicación de los principios hermenéuticos, ¿cierto? Que no es un proceso superficial que raya en la superficie, que ciertamente hay que considerar el principio más importante, el cual es el contexto en sus diversas áreas, ¿no? Los distintos contextos, porque los autógrafos bíblicos, los autores bíblicos escribieron con una intención específica, ¿verdad? Con razones específicas a una audiencia específica, tratando situaciones específicas. Y eso es algo que nosotros acá en Latinoamérica ignoramos, ¿verdad? Ignoramos, tal vez por ignorancia, tal vez por pereza, porque simplemente queremos ir del texto a la aplicación y damos ese salto en el cual ignoramos esa gran laguna que existe, ¿verdad? Entre medio de lo que es el contexto, el conocer, el por qué, cuál es la idea principal, cuál es la intención, el por qué se escribe, el uso de las palabras, la gramática, ¿no? Pensamos que la Biblia nos ha llegado en español, en castellano, que así Dios la enseñó, ¿verdad? Y tiene sus lenguajes originales, los cuales no necesariamente uno debe ser un experto, pero sí, en la medida de lo posible, debe considerarlos, ciertamente. Y como bien compartió, la predicación expositiva es la comunicación de un concepto bíblico. No es un concepto mío, no es un concepto inventado, es un concepto bíblico que naturalmente se extrae de la Biblia, de las Escrituras, pero es a través de un estudio histórico, gramatical, literario, que primeramente, como bien usted compartía, se aplica primeramente y necesariamente a la personalidad del predicador y a la experiencia de él, y luego entonces
a través de este, dice Harold Robinson, a los oyentes. Pero es primeramente y necesariamente impacta al predicador expositivo. Gracias por esa contesta, hermano. Como segunda pregunta, ¿cuál es la relevancia de la predicación expositiva en nuestro contexto en Latinoamérica? Y le pregunto, porque en una de las tareas que usted nos ha compartido en el libro de Miguel Núñez, deme un segundo para poder enseñarlo. En este libro que está aquí, usted nos asignó por ahí el poder de la palabra para transformar una nación. Y Miguel Núñez es conocido precisamente, ¿verdad?, por su énfasis en adoptar lo que es el método expositivo, la predicación expositiva. Y algo que me llamó la atención en el capítulo que nos dio de asignación es que Miguel Núñez, él dice, no es que Latinoamérica tiene que retornar a la predicación expositiva, no, sino que tiene que adoptar ese método, la predicación expositiva, porque lo que predomina en nuestros alrededores es más una predicación temática, una predicación tópica, ¿no? De método tópico, que no necesariamente las descartamos. Sin embargo, la predicación expositiva es la que, según Miguel Núñez en su libro, dice, protege al predicador, protege la revelación bíblica y protege la gloria de Dios. Entonces, hermano Leo, ¿por qué es tan importante el método expositivo, la predicación expositiva en nuestro contexto latinoamericano? Hermano, una vez más, esta es otra excelente pregunta y creo que voy a ser muy cuidadoso a la hora de evaluar mi respuesta. Obviamente no quiero sonar muy dogmático en lo que quiero comunicar a través de la respuesta que pretendo ofrecer a esta inquietud. Y es interesante porque, como bien decías, en Latinoamérica somos muy afectados por un tipo de predicación contrario a lo que acabamos de describir acerca de la predicación expositiva. Y obviamente nosotros sabemos que esto ha sido la herencia que muchas de nuestras iglesias han heredado con el paso de los años. Yo diría, después de 4 años acá en Honduras y conociendo también el contexto centroamericano y de alguna manera el contexto suramericano por la experiencia que he tenido con hombres de Dios con los cuales me he relacionado, que el tipo de predicación que más abunda en nuestros días, aparte obviamente de la predicación temática, es la predicación teológica. Y obviamente esto no es malo. ¿Por qué? Porque lo que resulta de la correcta exégesis es teología, solo que esa teología tiene que ser estructurada para que pueda ser bien comunicada, y esa es la idea de la predicación expositiva. Sin embargo, lo que mayormente predomina en muchas de nuestras iglesias son conferencias teológicas más que predicación teológica. Básicamente lo que vemos en nuestras iglesias son exposición de teología sistemática, o a veces teología histórica, o a veces teología filosófica, pero no vemos predicación expositiva. Y obviamente nosotros sabemos una vez más que esta es la herencia que hemos traído, que estamos cargando de pastores y teólogos que nos han antecedido. En el peor de los casos, la predicación que predomina también es la predicación temática. Y el gran problema con la predicación temática es que no considera la seriedad del texto bíblico. Nosotros conocemos grandes hombres de Dios que no dejan de ser hombres piadosos, comprometidos con la iglesia y comprometidos con la gloria de Dios, que predican de manera temática. Sin embargo, desde nuestra convicción,
nosotros sabemos que ellos no están honrando la palabra como deberían hacerlo. Recordemos el llamado del apóstol Pablo al joven pastor Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que traza bien la palabra de verdad, que traza con exactitud la palabra de verdad. Y la idea detrás de esta expresión es la de alguien que cortaba en línea recta un pedazo de tela. De manera que la analogía que vemos acá en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo es la de la manera en la que nosotros, los predicadores, debemos trazar, debemos exponer con precisión, con sumo cuidado y sobre todo con seriedad el texto bíblico. Ahora, ¿por qué enfatizamos la predicación expositiva por encima de los demás tipos de predicación que nosotros vemos en la actualidad? Bueno, como ya expresé con anterioridad, con el devenir de los años, es evidente que la iglesia en Centroamérica, la iglesia latinoamericana, ha experimentado lo que se conoce como la devaluación de la correcta predicación en todas sus formas y contenido. Es triste decirlo, pero hemos sustituido la exposición bíblica centrada en la palabra de Dios, lo cual era el ejemplo, este es el ejemplo que tenemos en los reformadores del siglo XVI y cómo ellos levantaron el estandarte de la sola escritura, pero en la actualidad hemos sustituido la exposición centrada en la palabra de Dios por mensajes egocéntricos y motivacionales que solo buscan complacer la moralidad de los hombres y que buscan promover el sentido de autojusticia de los pecadores. Tomando en cuenta esta defraudación espiritual de la palabra de Dios, es urgente, tal como lo expresaba el doctor Miguel Núñez en su libro, es urgente que nosotros consideremos la necesidad de retornar a la predicación expositiva debido a su carácter trascendental para la edificación del cuerpo de Cristo en la actualidad. Si tuviese que responder la pregunta, entonces, ¿por qué la predicación expositiva es importante? Bueno, en primer lugar, querido hermano Nelvin y la audiencia que nos escucha, la predicación expositiva es importante porque es el único tipo de predicación que hace justicia a la honorabilidad de la palabra de Dios. Que hace justicia a la honorabilidad de la palabra de Dios. Cuando nosotros entendemos la esencia misma de la predicación expositiva, nosotros vemos cómo este tipo de predicación enfatiza la suficiencia y la autoridad de las Sagradas Escrituras. Y obviamente cualquiera que utilice otro tipo de predicación va a decir, bueno, nosotros también consideramos que la palabra de Dios es la única norma de fe y conducta para la iglesia. Sin embargo, la predicación expositiva, a diferencia de cualquier otro tipo de predicación, aborda el texto bíblico con la seriedad que Dios demanda de la revelación de su palabra. Este tipo de predicación considera la palabra de Dios escrita, su verdad revelada de manera completa, tal como está contenida en las Escrituras. Y obviamente esta primera razón es más que suficiente para considerar la importancia de asumir, de hacer, de tomar este tipo de predicación, de traer este tipo de predicación a nuestra iglesia, a nuestras congregaciones. Pero pudiéramos decir también que la predicación expositiva es importante porque ella contribuye de manera considerable a la edificación integral de la iglesia. Y nosotros sabemos por convicción que la predicación expositiva nos ayuda en la edificación de la iglesia como cuerpo de Cristo. Cuando nosotros exponemos con seriedad la palabra de Dios, tal como la misma palabra de Dios nos manda, nuestros hermanos, nuestras congregaciones van a ser edificadas, van a crecer mejor en la verdad del evangelio y van a tener una mejor nutrición y desarrollo espiritual, tal como Dios demanda
en las Escrituras. Entonces, estas pudiesen ser algunas razones que demuestran la importancia de la predicación expositiva. Obviamente, podemos mencionar múltiples razones acerca de por qué es importante retomar a la predicación expositiva. Y es interesante porque el doctor Miguel Núñez, en uno de sus comentarios finales en este libro, él decía, América Latina necesita una nueva clase de predicadores. Necesita predicadores que proclamen la misma verdad que hace 2000 años, que no dependan de su experiencia para hablar, sino de la palabra de Dios, que no narren sueños ni visiones, sino que sean estudiantes diligentes de la palabra y que tengan corazones cada vez más marcados y transformados por la Biblia. Y nosotros sabemos que ese tipo de corazón transformado por la palabra de Dios resulta del proceso expositivo, de la predicación expositiva.